Bienvenidos a Misterios de Medianoche, el lugar donde la oscuridad revela sus secretos. Si te apasionan las historias misteriosas, los enigmas sin resolver y las leyendas nocturnas, has llegado al sitio indicado. No olvides darle like a este video, dejar tus comentarios con teorías y sugerencias para el próximo video y suscribirte para no perderte ni un solo relato que desvelaremos juntos en Misterios de Medianoche. Prepárate para adentrarte en un mundo de suspenso y enigmas que te mantendrá despierto toda la noche. El olor a muerte. Mi nombre es Ángel y durante los últimos 10 años he trabajado en la morgue de la ciudad. Es un trabajo que muchos considerarían macabro, pero para mí siempre fue algo rutinario, casi mecánico. Los cuerpos llegaban, yo los preparaba, los clasificaba y en ocasiones asistía a las autopsias. Nada fuera de lo común, o al menos eso pensaba hasta hace unas semanas. Todo comenzó una noche tranquila como cualquier otra. El reloj marcaba las 11:30 y yo estaba terminando de organizar los expedientes de los cadáveres que habían llegado ese día. La morgue estaba en silencio. Solo el zumbido de las luces fluorescentes rompía la quietud. De repente, sentí una presencia. No puedo explicarlo de otra manera. Era como si alguien me estuviera observando desde la esquina más oscura de la sala. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Me reí de mí mismo, atribuyendo la sensación al cansancio acumulado de tantas horas de trabajo. Sin embargo, la sensación no desapareció. Al contrario, se intensificó. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo que conducía a los compartimientos de refrigeración, vi algo que me heló la sangre. Allí, al final del pasillo, estaba él, Miguel, mi antiguo compañero de trabajo. Miguel había fallecido hacía exactamente un año en un accidente de tráfico. Lo reconocí de inmediato por su figura delgada y su cabello oscuro, siempre despeinado. Pero lo que más me impactó fue su mirada. Sus ojos eran vacíos y parecían clavarse en mí. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o de articular palabra. Miguel no dijo nada, solo me observó durante lo que pareció una eternidad antes de desaparecer en la oscuridad. Me convencí de que había sido una alucinación, un producto de mi mente agotada. Después de todo, trabajar rodeado de muerte durante tanto tiempo puede pasar factura. Pero las apariciones no cesaron. Cada noche, alrededor de la misma hora, Miguel aparecía en algún rincón de la morgue. A veces lo veía de reojo, otras veces lo encontraba de pie frente a los compartimientos de refrigeración, como si estuviera vigilando algo. Lo más perturbador era que cada vez que aparecía, los compartimientos de los cuerpos parecían abrirse por sí solos. Al principio, pensé que era un fallo en el sistema eléctrico, pero pronto me di cuenta de que no era así. Las puertas se abrían de manera lenta y deliberada, como si alguien o algo las estuviera manipulando desde adentro. El olor a muerte se volvió insoportable. No era el olor habitual de los cuerpos en descomposición, sino algo más denso, algo más penetrante. Era como si el aire estuviera cargado de una presencia maligna que se alimentaba del sufrimiento y la desesperación. Comencé a notar que los cadáveres presentaban marcas extrañas, como si hubieran sido movidos o tocados durante la noche. Algunos incluso parecían haber cambiado de posición, como si se hubieran sentado o girado en sus propios compartimientos. Una noche, decidí enfrentar mis miedos,
armado con una linterna y una determinación temblorosa, por decirlo menos. Me adentré en la zona de refrigeración. Las luces parpadeaban y el zumbido de los fluorescentes se había convertido en un murmullo inquietante. Los compartimientos estaban abiertos, como de costumbre, y el olor era tan intenso que me provocaba náuseas. Me acerqué al primer compartimiento y abrí la puerta por completo. Dentro yacía el cuerpo de una mujer joven, su piel pálida y fría bajo la luz de mi linterna. Pero algo estaba mal. Sus ojos, que deberían estar cerrados, estaban abiertos, como si me miraran fijamente. Retrocedí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Al girarme, vi a Miguel de pie justo detrás de mí. Esta vez no desapareció. Se acercó lentamente, su rostro distorsionado por una expresión de dolor y rabia. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Miguel extendió una mano hacia mí y en ese momento supe que no estaba alucinando. Él estaba allí, real y tangible, y su presencia era una advertencia. Desde entonces, las noches en la morgue se convirtieron en una pesadilla interminable. Los compartimientos se abrían, los cuerpos seguían moviéndose y el olor a muerte jamás desaparecía. Miguel aparecía cada vez con más frecuencia y cada vez estaba más cerca. No sabía qué quería, pero también sabía que no podía seguirlo ignorando. Algo terrible estaba sucediendo en ese lugar y temía que yo fuera la próxima víctima. Las noches se volvieron interminables. Ya no podía distinguir entre la vigilia y el sueño, entre la realidad y la pesadilla. Miguel ya no solo aparecía en la morgue, comenzó a seguirme a casa. Lo veía reflejado en los cristales de las ventanas, en los espejos del baño, incluso en la oscuridad de mi habitación cuando intentaba dormir. Sus ojos, aquellos ojos vacíos y penetrantes, parecían perseguirme a todas partes. Ya no podía ignorarlo. Tenía que averiguar qué quería, qué lo mantenía atado a este mundo. Una noche decidí investigar. No podía seguir viviendo con ese miedo constante, con esa sensación de que en cualquier momento algo terrible iba a suceder. Reuní todo el valor que me quedaba y me dirigí a la morgue después de la medianoche. Sabía que no habría nadie más allí, solo yo y los muertos, o eso pensaba. Cuando llegué, las luces estaban apagadas, pero no completamente. Un tenue resplandor rojizo iluminaba los pasillos, como si proviniera de una fuente desconocida. El aire era denso, pesado, y el olor a muerte era más fuerte que nunca. Caminé con cautela, sintiendo que cada paso que daba me acercaba más a algo que no quería ver, pero que necesitaba enfrentar. Al llegar a la zona de refrigeración, encontré todos los compartimientos abiertos. Los cuerpos yacían en sus bandejas, pero algo en ellos había cambiado. Sus rostros, antes serenos, ahora estaban contraídos en expresiones de terror y dolor. Me acerqué a uno de ellos, un hombre de mediana edad, y noté que tenía marcas en el cuello, como si alguien lo hubiera estrangulado. Pero eso era imposible. Había llegado a la morgue después de un ataque al corazón. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a Miguel, pero esta vez no estaba solo. A su lado había otras figuras, sombras difusas que parecían emerger de la oscuridad. Eran los otros trabajadores de la morgue que habían fallecido en los últimos años. Los reconocí a todos. Marta, la técnica de laboratorio que murió de cáncer. Javier, el forense que sufrió un derrame cerebral. Y Luis, el vigilante nocturno que desapareció sin dejar rastro. Todos estaban allí, mirándome con esos ojos vacíos y llenos de dolor.
Miguel dio un paso hacia adelante y extendió su mano hacia mí. Esta vez no sentí miedo, sino una tristeza profunda. Comprendí que no estaba allí para hacerme daño, sino para advertirme. Algo terrible había sucedido en la morgue, algo que los había atrapado en ese lugar, impidiéndoles descansar en paz. Ángel, susurró Miguel. Su voz sonaba como un eco lejano, como si viniera de otro mundo. Debes descubrir la verdad. No puedes seguir ignorándolo. ¿Qué verdad?, pregunté temblando. ¿Qué es lo que debo saber? Miguel no respondió directamente. En cambio, señaló hacia el fondo de la sala, donde había una puerta que siempre había estado cerrada con llave. Nunca me habían permitido entrar allí, y siempre me dijeron que era un almacén de suministros. Pero ahora, la puerta estaba entreabierta y una luz tenue salía por la rendija. Con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué a la puerta y la abrí por completo. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. La habitación no era un almacén, sino una especie de laboratorio clandestino. Había frascos con sustancias desconocidas, instrumentos quirúrgicos manchados de sangre y documentos que detallaban experimentos ilegales realizados con los cuerpos que llegaban a la morgue. Entre los papeles, encontré informes firmados por el director de la morgue, el doctor Morales, y por otros funcionarios de alto rango. Me di cuenta que la morgue no era solo un lugar para almacenar cadáveres, sino un centro de experimentación ilegal. Los cuerpos que llegaban allí no siempre eran tratados con respeto. Algunos eran utilizados para pruebas médicas no autorizadas, otros eran vendidos en el mercado negro. Miguel y los demás no habían muerto por causas naturales. Habían sido asesinados para silenciarlos, para evitar que revelaran la verdad. El horror de la situación me abrumó. Me sentí culpable por no haber sospechado antes, por no haber hecho preguntas. Pero ahora que lo sabía, no podía quedarme callado. Tenía que hacer algo. Tenía que exponer la verdad, sin importar las consecuencias. Cuando salí de la habitación, Miguel y los demás habían desaparecido. La morgue estaba en silencio, como si nada hubiera sucedido. Pero yo sabía que todo había cambiado. Ya no podía seguir trabajando allí. No podía seguir siendo cómplice de aquella atrocidad. Al día siguiente, presenté mi renuncia y comencé a reunir pruebas para denunciar lo que estaba sucediendo en la morgue. Fue un proceso largo, pero finalmente logré que se abriera una investigación. El doctor Morales y varios de sus cómplices fueron arrestados y la morgue fue clausurada. Sin embargo, nunca pude olvidar lo que vi esa noche. Miguel y los demás siguen apareciendo en mis sueños, recordándome que la verdad siempre sale a la luz, aunque sea de la manera más aterradora. Y aunque la morgue ya no existe, sé que sus fantasmas nunca descansarán en paz. Al menos, no hasta que todos los responsables paguen por sus crímenes. Las pisadas en la morgue. Trabajar en una morgue no es para cualquiera. Lo sé, porque llevo más de 10 años haciéndolo. Al principio, era difícil acostumbrarse al olor a desinfectante mezclado con ese aroma dulzón y penetrante de la muerte. Pero con el tiempo, te vuelves inmune. O eso crees. Lo que nunca esperé fue que después de aquel accidente, mi rutina se vería alterada por algo que no podía explicar. Algo que ni siquiera la ciencia más fría podría justificar. Fue un viernes por la noche, cuando trajeron los cuerpos. Un accidente automovilístico en la carretera. 2 niños, un niño y una niña, no mayores de 8 años. El coche en el que viajaban había colisionado de frente contra un camión. Los padres sobrevivieron, pero los pequeños no tuvieron la misma suerte. Cuando los vi en la mesa de acero, sentí un nudo en el estómago.
No era la primera vez que veía niños en la morgue, pero algo en ellos me perturbó. Sus caras, aunque estaban serenas, parecían conservar una expresión de miedo, como si en sus últimos momentos hubieran visto algo que ningún niño debería ver. Los preparé para la autopsia con el mismo cuidado de siempre, pero esa noche algo cambió. Me quedé trabajando hasta tarde, revisando informes y organizando los archivos. La morgue estaba en silencio como siempre, solo interrumpido por el zumbido de las luces fluorescentes. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un sollozo leve, casi imperceptible, que parecía venir de algún lugar cercano. Me detuve, miré a mi alrededor, pero no había nadie más. Lo atribuí al cansancio y seguí trabajando. Pero no fue la única vez. Esa misma noche, mientras caminaba por el pasillo hacia la sala de refrigeración, escuché algo que me heló la sangre. Pisadas. No eran las mías, eso lo sabía. Eran pisadas pequeñas, rápidas, como las de un niño corriendo. Me detuve en seco. El corazón me latía con fuerza en mi pecho. Giré lentamente esperando ver a alguien, pero el pasillo estaba vacío. Las luces parpadearon un par de veces y por un momento juré ver dos sombras pequeñas al final del corredor. Me froté los ojos y cuando volví a mirar, no había nada. Al día siguiente, le conté lo sucedido a mi compañero, Carlos. Él se rió, como era de esperar. «Estás trabajando demasiado, amigo. Necesitas descansar», me dijo. Pero yo sabía que no era solo el cansancio. Esa noche, las pisadas volvieron. Esta vez estaban acompañadas por risas. Risas de niños, suaves y juguetonas, pero que en ese lugar, en medio de la oscuridad y el silencio, sonaban escalofriantes. Me quedé paralizado, escuchando cómo se acercaban, cómo resonaban en el pasillo. Luego, de repente, se detuvieron. Todo quedó en silencio de nuevo. Pasaron los días y los sucesos se volvieron más frecuentes. Las pisadas, los sollozos, las risas. A veces incluso escuchaba susurros, palabras que no podía entender, pero que parecían dirigirse a mí. Comencé a notar cosas extrañas. Las puertas de los refrigeradores se abrían solas. Los instrumentos se movían de lugar y en más de una ocasión encontré huellas pequeñas y húmedas en el suelo, como si alguien hubiera caminado descalzo. Lo más extraño de todo fue que con el tiempo me acostumbré. Ya no me asustaba tanto. Las pisadas y los sollozos se convirtieron en parte de mi rutina, como el sonido del reloj marcando las horas. Incluso comencé a hablarles, a decirles que todo estaba bien, que no tenían que tener miedo. No sé si me escuchaban, pero a veces las risas parecían responder, como si estuvieran jugando conmigo. Pero algo cambió hace unas noches. Las pisadas ya no son tan suaves, ni las risas tan inocentes. Ahora, cuando escucho los sollozos, siento que hay algo más, algo oscuro, como si los niños ya no estuvieran solos. Las sombras que veía al final del pasillo eran más grandes, más densas, y a veces sentía que me observaban desde la oscuridad. Las puertas de los refrigeradores ya no se abrían solas, sino que golpeaban con fuerza, como si alguien estuviera tratando de salir. No sabía qué hacer. Había pensado en renunciar, en alejarme de ese lugar,
pero algo me decía que no importaba a dónde fuera, ellos me seguirían. Los niños, las sombras, lo que sea que estuviera ahí conmigo, no me dejaría ir. Y lo peor de todo es que en el fondo ya no sabía si quería que lo hicieran. Las luces acababan de parpadear de nuevo. Escucho las pisadas, más cerca que nunca. Esta vez no estoy solo. Alguien más está aquí y no sé si es humano. Las risas han cesado y solo queda el silencio pesado, cargado de algo que no puedo describir. Algo viene, algo está a punto de suceder y yo solo podía esperar. Las luces parpadeaban una vez más y esta vez no se recuperan. La morgue queda sumida en la oscuridad casi absoluta, solo rota por la tenue luz de la luna que se filtraba por las pequeñas ventanas altas. El silencio es denso, como si el aire mismo se hubiera modificado. Mis manos tiemblan mientras busco a tientas la linterna que siempre guardo en el cajón de mi escritorio. La encuentro, pero cuando la enciendo, el haz de luz parece débil, casi devorado por la negrura que nos rodea. Las pisadas han cesado, pero la sensación de que no estoy solo es abrumadora. Algo respira en la oscuridad, algo que no es humano. Lo sé porque el sonido no es el de un pecho expandiéndose y contrayéndose, sino algo más húmedo, más profundo, como si proviniera de un lugar que no debería existir. La linterna tiembla en mi mano mientras barro la luz por el pasillo. Las sombras parecen moverse, retorcerse, como si estuvieran vivas. ¿Están ahí?, pregunto en voz baja, casi sin querer. Mi voz suena extraña, como si no fuera mía. No hay respuesta, pero el aire se enfría de repente. El vaho de mi aliento se hace visible y los pelos de mi nuca se erizan. Algo se mueve a mi izquierda y giro bruscamente, iluminando la dirección con la linterna. No hay nada, pero en el suelo, justo donde apunta la luz, veo las huellas. Son pequeñas, como las de un niño, pero están quemadas en el suelo, como si alguien hubiera marcado el cemento con hierro al rojo vivo. Las huellas avanzan hacia mí, una tras otra, y siento que el corazón se me acelera. No quiero hacerles daño, digo, aunque sé que no son ellos los que representan una amenaza ahora. Son algo más, algo que vino con ellos, o tal vez algo que los trajo aquí. Las luces parpadean de nuevo, y por un breve instante, todo vuelve a la normalidad. El pasillo está vacío. Las huellas han desaparecido, y el aire ya no está frío. Pero cuando las luces se apagan de nuevo, están allí. Los niños. Los veo al final del pasillo. Sus siluetas diminutas recortadas contra la oscuridad. No están solos. Detrás de ellos, una figura más alta, más oscura, se levanta. No puedo distinguir sus rasgos, pero siento su mirada. Una mirada que parece perforarme, que parece saber todo lo que he hecho, todo lo que he pensado. ¿Qué quieren?, pregunto, y esta voz me tiembla la voz. La figura no responde, pero los niños avanzan. Sus pasos no hacen ruido, pero siento cada uno como si resonara en mi pecho. La linterna se apaga de repente y quedo a oscuras. Intento encenderla de nuevo, pero no funciona. Las risas regresan, pero ahora no son juguetonas. Son agudas, estridentes, casi crueles. Las escucho a mi alrededor, como si los niños estuvieran corriendo en círculos a mi alrededor, pero no puedo verlos. ¡Basta!, grito,
pero mi voz se pierde en el vacío. De repente, todo se detiene. Las risas cesan y el silencio vuelve a apoderarse del lugar. La linterna se enciende sola y la luz ilumina la figura. Ahora está justo enfrente a mí, a solo unos pasos de distancia. Es alto, mucho más de lo que pensé, y su forma es indistinta, como si estuviera hecho de humo y sombra. Los niños están a sus pies, mirándome con ojos vacíos, como si ya no fueran ellos, como si algo les hubiera arrebatado su esencia. No puedes escapar, dice la figura, y su voz no es una voz, sino un susurro que resuena en mi mente, como si las palabras se hubieran formado directamente en mi cabeza. ¿Qué eres?, pregunto, aunque no estoy seguro de querer saber la respuesta. Soy lo que viene después, responde y extiende una mano que no es una mano, sino una masa oscura y retorcida que parece fluir como líquido. Retrocedo, pero choco contra la pared. No hay escapatoria. Los niños se acercan y ahora veo que no son solo dos. Hay más. Muchos más. Sus caras pálidas y sus ojos vacíos me miran fijamente. Son los que han pasado por aquí, los que he preparado para la autopsia, los que he guardado en los refrigeradores. Están aquí y no están solos. La figura avanza y siento su frío, un frío que no es físico, sino que parece emanar de un lugar más profundo, más oscuro. Extiende esa mano que no es una mano hacia mí, y sé que si me toca ser el fin. Sé que no hay después, pero sé que no quiero descubrirlo. No, digo, pero mi voz es apenas audible. La mano se detiene y por un momento creo que tal vez haya una posibilidad. Pero entonces los niños se abalanzan. Sus pequeñas manos me agarran y aunque no deberían tener fuerza, me inmovilizan. La figura se inclina hacia mí y siento su aliento. Un aliento que huele a tierra mojada y a podredumbre. Es tu turno, dice, y su voz es la última cosa que escucho. Las luces vuelven a encenderse, pero ya no estoy en la morgue. Estoy en un lugar oscuro, frío, donde las paredes parecen respirar y el suelo parece moverse bajo mis pies. Los niños están aquí conmigo, pero ya no son niños, son sombras, como la figura, y sé que nunca saldré de aquí. Las pisadas continúan, pero ahora son las mías. Camino por este lugar sin fin, escuchando los sollozos, las risas, los susurros, y sé que tarde o temprano alguien más vendrá a ocupar mi lugar en la morgue. Alguien más escuchará las pisadas, los sollozos y las risas, y el ciclo continuará, porque esto no tiene fin. Nunca lo tuvo.